El quirófano olía levemente a yodo y tela quemada. Afuera, el viento del desierto golpeaba contra las delgadas paredes de la tienda de campaña, zumbando como una máquina de bajo sonido. Me quité los guantes, flexioné los dedos y por un momento observé la pálida línea, donde solía estar mi alianza de boda. Entonces entró el operador de radio con los auriculares ladeados. Capitana Elena, dijo, llamada prioritaria desde España, su padre. La conexión crujía con estática, pero su voz se abrió paso como una orden militar. Vuelva a casa. Emergencia familiar. 2 palabras, vuelva a casa. Y el aire en la tienda cambió de temperatura. No dije nada, solo asentí al médico a mi lado, registré la hora y salí. Para medianoche estaba en un vuelo de transporte con destino a Madrid. A través de la ventana, las luces del desierto se encogían hasta convertirse en pequeños puntos. Intenté dormir, pero no pude. El zumbido del motor me recordaba su respiración cuando estaba enfadado, constante, fuerte e ineludible. Al amanecer, la casa de los Vargas lucía exactamente como antes de mi despliegue. Césped cuidado, mástil en el jardín, el águila de bronce brillando sobre el porche. Dentro el aire llevaba el tenue aroma a humo de puro y limpiador de limón. Mi madre se cernía junto al umbral de la cocina, con las manos entrelazadas en su delantal. Susurró, he estado esperando desde las 5. Lo encontré en el comedor, postura recta, uniforme incluso en su jubilación. La luz de la mañana golpeaba las medallas enmarcadas en la pared detrás de él. No se puso de pie. Siéntese, capitana, dijo. Mi hermana Sofía estaba sentada al otro lado de la mesa, con los ojos rojos y las uñas mordidas hasta carne viva. Un vaso medio vacío de whisky descansaba junto a su codo. Habló como si leyera una orden, transferirás 400.000 euros antes de mañana. Tu hermana ha vuelto a cometer un error. La familia es lo primero. El reloj sonó fuerte en el silencio que siguió. Apoyé las manos planas sobre la mesa para ocultar el temblor. No tengo esa cantidad de dinero disponible, dije. Levantó la vista bruscamente. No lo compliques, Elena. Tú eres la responsable. Arréglalo. Afuera una cortadora de césped zumbaba en algún lugar de la calle. Adentro, todo lo demás estaba quieto. Enderecé la espalda. La última vez que revisé, coronel, dejé de recibir órdenes suyas hace 10 años. Su puño golpeó la mesa. El vaso de whisky se volcó, el líquido ámbar arrastrándose por la madera. Mamá se estremeció pero no se movió. Sofía se hundió en sus manos. Lo harás, dijo en voz baja, o no eres hija mía. Por un momento observé cómo el derrame trazaba un camino hacia el borde de la mesa, goteando al suelo una gota lenta a la vez. Cuando finalmente hablé, mi voz me sorprendió incluso a mí. Firme, casi suave. Volví a casa porque dijiste que era una emergencia. No me di cuenta de que la víctima era el honor. Nadie respondió. El reloj hizo tic-tac una vez más, nítido como un disparo. Cuando tenía 8 años, mi padre solía despertarme antes del amanecer. El cielo afuera todavía tenía ese silencio gris azulado antes de los simulacros matutinos, y el pasillo olía levemente a betún y tostadas quemadas. La disciplina forja el carácter, me decía, entregándome un cronómetro. Aprendí a hacer mi cama en 40 segundos, a mantenerme erguida sin pestañear, a hablar solo cuando se me dirigía la palabra. Sofía nunca se despertaba temprano. Flotaba por nuestra infancia como una huésped en un hotel, durmiendo hasta tarde, riendo a carcajadas, rompiendo cosas que nunca tenía que arreglar. Cuando suspendía clases, mamá decía que era creativa. Cuando yo sacaba sobresalientes en los exámenes, papá decía, era de esperar. Los años se difuminaron en una larga inspección. A los 18 ingresé en la academia buscando una aprobación que nunca llegó. El día que me gradué de la formación del cuerpo médico, el sol era implacable en el campo de desfiles. Mi padre me estrechó la mano una vez con los ojos fijos en la insignia prendida en mi pecho. Finalmente eres útil, dijo. Recuerdo cómo el metal brilló con la luz, un breve destello en su reflejo en mis gafas de sol. Esa era su versión del amor. Una transacción completada. Desde entonces he reparado los desastres de Sofía más veces de las que puedo contar.
Una vez fueron sus tarjetas de crédito, 6 de ellas, todas al máximo. Hice una rotación extra en el hospital y la saldé antes de que su nombre llegara a la lista negra. Luego vino la demanda por el coche que había estrellado contra una terraza de restaurante. Volé a casa con permiso, estuve a su lado en el juzgado y extendí un cheque para que la reputación de mi padre se mantuviera intacta. La tercera vez empeñó el mismo coche por dinero rápido. Lo compré de nuevo a un desconocido que me llamó la responsable. No se equivocaba. Cada vez me decía a mí misma que era la última. Cada vez mi padre me lo agradecía con silencio y Sofía prometía cambiar entre bostezos. Cuando dijo 400.000 anoche, algo dentro de mí se detuvo. El número no fue lo que me quebró. Fue la certeza de que esto nunca se trató de dinero. Se trataba de obediencia, de mantenerme invisible para que su mundo pudiera seguir brillando. Me miré las manos, firmes, cicatrizadas, demasiado acostumbradas a reparar, y me di cuenta de que nunca se les había permitido descansar. Ya no era la fuerza de la familia. Era su combustible ardiendo silenciosamente hasta que no quedara nada. La cena esa noche se sintió como un despliegue en territorio enemigo. La larga mesa de roble brillaba bajo la araña, pulida en exceso, como si la luz sola pudiera disimular la podredumbre debajo. Mamá había puesto la vajilla buena, aunque nadie tocó la comida. El asado humeaba silenciosamente entre nosotros, su aroma pesado, casi metálico. Mi padre se sentó a la cabecera, postura perfecta, cubiertos alineados como para una inspección. Sofía encorvada a su lado con las mangas cubriéndole las muñecas, el rímel corrido como pintura de guerra. El tic-tac del reloj de pie llenaba las pausas entre nuestras respiraciones. Le debes lealtad a esta familia, comenzó mi padre con voz tranquila, pero afilada como el cristal. Crié a una soldado, no a una desertora. Mantengo la vista fija en el vino de mi copa, una superficie oscura e inmóvil. Criaste a una soldado, le digo, pero sirvo a mi país, no a tu orgullo. Mamá se llevó una servilleta a la boca, sus manos temblaban. Por favor, Elena, susurró. No hables así. Solo está preocupado. No estaba preocupado. Estaba perdiendo el control. La voz de Sofía se quebró al otro lado de la mesa. Si no ayudas, me harán daño. No sabes lo que esta gente puede hacer. Sí lo sabía. El tipo de hombres que prestaban ese tipo de dinero no enviaban facturas. Enviaban advertencias, pero el miedo no era lo mismo que la absolución. Me recosté, la silla crujiendo bajo mi peso. Entonces deberías haber pensado en eso antes de pedir dinero ensangrentado. Sus sollozos estallaron en el aire como pequeñas explosiones. Mamá se acercó a ella, pero papá no se movió. Solo me observó con esa mirada firme y evaluadora que había visto en los oficiales antes de un informe disciplinario. Si te vas, dijo finalmente, cada palabra deliberada, te vas de esta familia para siempre. El aire se quedó inmóvil. Incluso el reloj pareció dudar. Me levanté lentamente alisando el pliegue de mi manga, mi reflejo captado débilmente en la mesa pulida. Por un segundo recordé tener 8 años, en posición de firmes bajo su mirada, desesperada por hacerlo sentir orgulloso. Esa niña hacía mucho que se había ido. Levanté la mano derecha a la palma plana y los dedos juntos, el saludo de un soldado a su superior. Entonces, señor, dije en voz baja, considere esto mi saludo final. Su mandíbula se tensó. A mi madre se le cortó la respiración. Sofía susurró mi nombre como si pudiera hacerme volver. Bajé la mano, me volví hacia la puerta y salí a la noche. Detrás de mí el silencio se rompió, el sonido de la orden perdió su poder. La carretera de vuelta a la base estaba vacía, bañada en una luz pálida bajo los faros de sodio. Conduje sin la radio, con el zumbido de los neumáticos, constante contra el asfalto como el ritmo bajo de un pulso que se negaba a romperse. Mi uniforme aún conservaba el tenue aroma a perfume casero, humo de puro decepción. En mis aposentos el aire era limpio, preciso, todo en su lugar, botas alineadas, ropa doblada, escritorio desnudo, excepto por una lámpara y una única foto de mi unidad en Afganistán. Me quedé allí un rato trazando cada rostro en la imagen, hasta que mi respiración se calmó. Luego abrí el terminal de personal y escribí una breve solicitud, 3 meses de permiso médico. Recuperación personal. El cursor parpadeó como un latido.
Cuando le di a enviar, se sintió menos como una retirada y más como una extracción. Del casillero saqué la pequeña caja fuerte ignífuga. Dentro yacía el cuaderno que había guardado durante 7 años, Proyecto Horizonte. No era un archivo de misión, aunque lo parecía. Secciones marcadas con pestañas, columnas de números, nombres de ciudades subrayados en rojo. Contenía el plan que me había prometido mucho antes de que el deber lo consumiera todo lo demás, un viaje que emprendería cuando finalmente me ganara el derecho a dejar de luchar. Pasé un dedo por el borde de un mapamundi doblado en su interior. Tailandia, Japón, Italia. Líneas como venas que conectaban un sueño tranquilo con otro. El golpe en la puerta llegó justo cuando estaba sellando la caja fuerte de nuevo. Iván estaba en el umbral con las mangas remangadas y el cansancio en los ojos. ¿Te vas del país?, preguntó. Lo miré fijamente. No, dije, me voy del campo de batalla que se llama familia. No habló después de eso, solo asintió lentamente. El tipo de asentimiento que dan los soldados cuando entienden algo sin necesidad de órdenes. Cuando se fue despejé el escritorio y coloqué una caja de madera, la que mi madre me había dado hace años, cuando el amor todavía significaba pequeños gestos. La llené con cuidado. Copias de transferencias, recibos de pago, notas de disculpa de Sofía escritas con tinta rosa, pruebas de todos los rescates que nadie recordaba. Luego escribí la carta. Cada palabra medida, tranquila, deliberada. Sin enfado, sin perdón, simplemente final. La coloqué encima, até la cinta y dejé que el silencio se instalara a mi alrededor como una armadura. No se sintió como huir. Se sintió como estar quieta por primera vez en mi vida. La alarma sonó a las 4 horas. Sin música, solo el tono limpio y estéril de un reloj de campo. Me senté antes de que terminara de sonar. El aire era fresco, tenue y quieto. Mi uniforme colgaba del respaldo de la silla, planchado según el reglamento. Botones de latón azul oscuro pulidos, la placa de identificación Vargas, captando la más tenue luz de luna a través de las persianas. Me vestí en silencio, cada movimiento deliberado, metiendo la camisa, alineando el cinturón, alisando las mangas. La rutina me tranquilizó como la memoria muscular antes del combate. Solo que esta vez no había enemigo, solo el peso silencioso de una decisión ya tomada. La maleta estaba abierta sobre el catre empacada con precisión militar, un uniforme civil, pasaporte, el cuaderno etiquetado Proyecto Horizonte y un mapamundi doblado entre ellos. Cerré la maleta, comprobé el cierre y me volví hacia el escritorio. En su superficie, bajo la fría luz blanca de la lámpara, yacía la caja de madera envuelta en cinta. Junto a ella una pequeña pila de documentos, la llave de mi casa y una sola línea escrita con tinta negra: me enseñaste el deber. Ahora te enseño la consecuencia. Lo leí 2 veces, luego lo doblé cuidadosamente una vez y lo coloqué encima de la caja. El aire olía levemente a metal y papel, limpio, nítido, decisivo. Afuera, la base dormía. Cargué la maleta en el jeep, las ruedas crujiendo sobre la grava, lo suficientemente fuerte como para hacerme detener. Por un segundo esperé que alguien me detuviera. Una llamada del oficial de servicio. Una sombra del mando, pero nada llegó. En la puerta el guardia me reconoció y me saludó. ¿Órdenes de viaje? Capitán, permiso médico, dije. Asintió y levantó la barrera sin decir una palabra. La carretera hacia el aeródromo de Torrejón de Ardoz se extendía bajo una luna menguante. Cuando llegué al hangar, la pista brillaba bajo los focos, plateada e infinita. Entregué mis credenciales, Cuerpo Médico del Ejército Español, tránsito prioritario, y fui autorizada para un vuelo de última hora a Osaka. Los motores a reacción comenzaron su suave zumbido. Encontré mi asiento junto a la ventana. Afuera el primer rastro del amanecer rompía el horizonte. Una delgada línea naranja que cortaba la oscuridad. Susurré apenas audible sobre el zumbido creciente: misión cumplida. No fue un escape. Fue una extracción. Limpia, silenciosa y necesaria. Por primera vez, el cielo no se sentía como un techo. Se sentía como un permiso. Para cuando el avión aterrizó en Osaka, el cielo sobre Madrid aún estaba oscuro. En algún lugar por encima de esas nubes, mi padre se estaría despertando a un tipo de silencio que nunca había conocido,
uno que no esperaba su orden para terminar. Lo imaginé entrando en mi casa, la puerta principal sin llave, la luz de la mañana derramándose sobre los tablones del suelo, la caja sobre la mesa, la llave a su lado, mi letra en la nota doblada. Leería la primera línea 2 veces, como siempre hacía cuando algo desafiaba su autoridad. Me enseñaste el deber, ahora te enseño la consecuencia. Los vecinos dirían más tarde que escucharon gritos, algo sobre traición, sobre hijas ingratas. Dijeron que golpeó la pared tan fuerte que un cuadro se cayó y se hizo añicos. Casi podía ver el cristal esparciéndose como escarcha por el suelo, pequeños ecos de control desmoronándose. Volvió a llamar a mi teléfono una y otra vez, cada timbrazo encontrándose con la misma tranquila negativa. Luego el buzón de voz que dejé a propósito, la línea a la que intenta llamar ha sido reasignada. Para el mediodía, estaba al teléfono con banqueros, abogados, inversores. Su voz, medida y autoritaria, pero ahora más delgada. Sofía lloraba de fondo, un sonido que no necesitaba escuchar para imaginar. En 48 horas, liquidó 2 parcelas de terreno por debajo de su valor, apurado, desesperado. Los hombres a los que una vez llamó socios comenzaron a evitar sus llamadas. La reputación, como el cristal, no se rompe ruidosamente. Simplemente deja de reflejar. Iván me contó más tarde sobre las consecuencias. Se había encontrado con mi padre en un evento benéfico para veteranos 2 semanas después. El apretón de manos del coronel era débil. Sus ojos estaban enrojecidos. Nos abandonó, había dicho. Después de todo. Iván no se inmutó. Me contó más tarde cómo su voz se mantuvo tranquila. Señor, ella no lo abandonó. Usted la perdió en el momento en que confundió su honor con obediencia. No hubo respuesta, solo el sonido de los cubiertos tintineando y un hombre tragándose el orgullo que le quedaba. Escuché el mensaje de Iván desde un pequeño café en Namba. El olor a granos tostados y a lluvia en el aire. Por primera vez no sentí culpa, solo distancia, medida no en kilómetros, sino en paz. Algunas guerras terminan sin victoria ni rendición. Solo silencio y lo que finalmente crece dentro de él. Las primeras semanas en Japón pasaron tranquilas, como aprender a respirar de nuevo. La luz de la mañana entraba suave por las ventanas de papel, bañando la habitación en un dorado pálido que hacía que todo pareciera perdonado. La ciudad se movía diferente aquí. Trenes puntuales, gente inclinándose ligeramente bajo la lluvia, el ritmo del orden sin mando. Alquilé un pequeño apartamento encima de una panadería en Osaka. El aire siempre olía a levadura y azúcar tibia. Cada mañana caminaba 15 minutos hasta un centro de rehabilitación para veteranos, hombres y mujeres, rotos de cuerpo pero no de espíritu. Mi placa decía, asesor médico voluntario, nada más. Ese anonimato se sentía como paz. Escuchaba más de lo que hablaba, envolvía vendas, comprobaba las constantes vitales, a veces simplemente me sentaba junto a alguien que miraba por la ventana los cerezos. En su silencio, reconocí el mío propio. La curación era más lenta que la cirugía. Requería paciencia, no precisión. Por la noche abría mi portátil en una pequeña mesa de madera y empezaba a escribir. El título surgió fácilmente, La capitana que se fue. Sin rangos, sin nombres, solo la verdad grabada en párrafos. Escribí sobre el deber, sobre la violencia silenciosa de la expectativa, sobre cómo irse no siempre significa perder. No planeé que nadie lo leyera, pero la gente lo hizo. En cuestión de semanas, los mensajes comenzaron a llenar la bandeja de entrada, cartas de enfermeras, hijos, hijas, veteranos, extraños. Escribieron sobre padres que nunca escucharon, hermanas que nunca dejaron de tomar, familias que llamaban amor a lo que en realidad era control. Una mujer escribió, tu silencio me dio permiso para decir que no. Algunas noches releía esas cartas hasta que la habitación se difuminaba. No era orgullo lo que sentía, era reconocimiento. El dolor multiplicado y luego compartido, de alguna manera se volvía más ligero. El mensaje de Iván llegó una tarde mientras cerraba mi portátil. Tu silencio hizo más ruido de lo que sus gritos jamás pudieron hacer. Sonreí, una pequeña curva privada de los labios. El mundo exterior zumbaba con la lluvia. A lo lejos las campanas de los templos marcaban la hora. Ya no era una soldado. No de la manera en que mi padre lo había definido. Ahora mi misión era más tranquila,
menos sobre órdenes, más sobre misericordia. Por primera vez, no estaba salvando a otros para demostrar mi valía. Estaba sanando porque finalmente entendía la mía propia. Pasó un año como un largo exhalar. Las estaciones en Japón se entrelazaron suavemente, flores de ciruelo a lluvia, lluvia a calor, calor a viento de nuevo. Ya no medía el tiempo por despliegues o plazos, sino por el ritmo de las cosas ordinarias, el té enfriándose en la mesa, el suave zumbido del ventilador de techo, el olor a sal del océano que entraba por la ventana. Una tarde en Okinawa, llegó el correo en un pequeño paquete atado con cordel. Entre las facturas y los folletos impresos había un único sobre blanco, con la letra fina y cuidadosa de mi madre. Me senté en un banco desgastado con vistas al agua antes de abrirlo. Las olas llegaban en intervalos lentos y pacientes, como lecciones de respiración. La carta empezaba sin disculpas: tuviste razón, Elena. Protegimos a Sofía hasta la debilidad. Te fuiste y finalmente aprendimos la fuerza. Lo leí 2 veces. Las palabras firmes y sin adornos. Escribió que mi padre había renunciado a la empresa. Que Sofía ahora trabajaba en una clínica local, pagaba su propio alquiler, se despertaba antes del amanecer. Que la casa estaba más tranquila, más pequeña de alguna manera, pero honesta. Tu partida, escribió, hizo lo que nuestro amor nunca pudo. Nos cambió. El papel revoloteó con la brisa marina. Lo aplasté con la palma de la mano, sintiendo el tenue temblor de mi corazón debajo. Por primera vez, el dolor en mi pecho no era dolor, era liberación. Esa tarde me puse mi viejo uniforme de campaña, el de las costuras descoloridas por el sol y el tenue olor a desinfectante que nunca se iba del todo. El sol se ponía abajo pintando el océano en bandas de ámbar y óxido. Me puse de pie, doblé la carta con precisión y la deslicé en el bolsillo del pecho sobre mi corazón. El viento tiraba del cordón de servicio rojo de mi hombro. Miré el horizonte con los talones juntos, la barbilla levantada, la postura que me habían inculcado años atrás. Ahora reutilizada para algo completamente mío. Mi mano derecha se levantó en saludo, firme contra la luz. Algunas guerras, susurré, terminan no con victoria, sino con paz. El viento me despeinó el pelo, llevó las palabras al mar. Y en ese silencio me di cuenta de que no había desertado de nada. Simplemente había regresado a mí misma.